Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Recordando estas palabras del Señor, Radio Televisión Oriente, Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, presenta su programa Cantando a la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Cantando a la vida y a la libertad. Les damos cordial bienvenida a esta edición de hoy. Buenos días con todos ustedes, buenos días para todos ustedes. Sábado 18 de junio del 2022, víspera de mañana, o sea, del llamado Día del Padre. Queremos sentirnos unidos al dolor que supone cuando te despides de tu madre, porque terminó su vida en la tierra. Nos referimos a la mamá del amigo Wilder Carrillo, que vive por la Independencia. Están velando a su mamá y en el transcurso de la mañana le darán la sepultura digna que se merece. Ya le hemos hecho el saludo, es aquí para ustedes, hombres y mujeres privados de libertad, pues este amigo ha sido compañero durante varios años de esa realidad carcelaria. Le hemos hecho llegar el saludo de ustedes, le hemos hecho llegar el gesto de solidaridad y desde aquí pues lo queremos revertir hacia ustedes. Estuvimos ayer acompañándole un momento a la familia del amigo Wilder, velando a su mamá. Una mujer ya de más de 90 años, pero una mujer que por el testimonio que quienes le han conocido dentro resaltan la sencillez, la humildad y la generosidad de saber compartir en lo poco que se tiene, ¿no? Y de querer llevar un poco de alegría, un poco de satisfacción, un poco de mejoría, cuando visitando a su hijo, pues también saludaba a sus compañeros de su hijo y también compartía, como se dice, lo poco que hay. Amigo Wilder Carrillo y toda tu familia, desde aquí recibe el saludo fraterno, el signo el gesto de solidaridad en este momento que están viviendo ustedes y el cariño de todos los que han sido tus compañeros durante algunos años de la vida. Día del Padre. ¿Qué es lo que se celebra mañana? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo tendría que celebrarse? ¿Qué dicen los hijos de los papás? ¿O qué clase de papá o qué perfil o cómo tienen que ser los papás hoy día? En esta situación que vivimos a nivel mundial, a nivel del Perú, ahora con la campaña política, donde los hijos, sobre todo los más pequeños, van a ver a sus papás que apoyan por un lado o que apoyan por el otro, que la decisión de sus papás en el voto va a repercutir en los hijos, porque depende a quién elijamos y por qué, es lo que mañana vamos a poder tener. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero es el presente y el futuro, desde la política, que los papás
están preparando o dejando para sus hijos. Por la televisión, por los medios de comunicación, pues sale bastante propaganda de felicidad de Día del Padre, ¿no? Un padre es el que suele trabajar para, como se dice, llevar la comida a la casa, las mujeres también, ¿no? Pero estamos hoy en el Día del Padre. Qué mejor que dar sueldos justos, trabajos honestos, oportunidad de trabajos y todo aquello que pueda hacer que un padre cumpla plenamente su misión en la educación, con los hijos, en el ámbito familiar. Pero esperemos que mañana, al terminar el día, no tengamos que decir fuera el día del Abacus, más que el día del papá. En este sentido de política, bueno, antes que se me olvide, tengo aquí un carnet de identidad amarillo de Israel Solsol Bardales. Israel Solsol Bardales, dentro de esta cartera, pelacha de plata, pero está su DNI, que ha sido encontrado en la villa universitaria cerca de la losa deportiva. Repito el nombre por si escucha o alguien le conoce, aunque está vencido ya. No, falta, un mes le falta. Israel Solsol Bardales. Su DNI con esta carterita ha sido encontrada en la villa universitaria cerca de la losa deportiva. Y puesto que estamos de campaña política y los candidatos pues ya sabemos qué hablan, cómo hablan y por qué hablan, quiero dedicarle este primer video que vamos a poner, quiero dedicarle a los candidatos para ver si los tienen incluido en su programa o si lo podrían incluir en su programa de gobierno, y a quien sea elegido ojalá lo pueda realizar. Amigo Alfonso, el video Un libro, mi tesoro. Requete corcheas. Yo tengo un libro que vuela, yo tengo un libro que te puede morder, yo tengo un libro que cuenta aventuras e historietas en sus páginas de papel, yo tengo un libro que abraza, yo tengo un libro que sueña bonito, que viaja a 1000 lugares de aquí al infinito. ¿Quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Yo tengo un libro que lucha, yo tengo un libro que te puede besar, yo tengo un libro que canta mensajes de esperanza, porque el mundo puede cambiar. Yo tengo un libro que enseña lo que está bien o está mal. Yo tengo un libro sabio, un libro amigo. ¿Quieres leerlo conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro.
Vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Bien, decía que dedicaba este video a los candidatos, porque la política es como la ropa, va por moda. Hubo una moda de crear salones comunales, quedaron en nada. Botiquines comunales, vivienda del murciélago. Losa deportiva, ahí se mantiene. Pero siempre, y en la situación que estamos, algún candidato tendrá incluido el poner bibliotecas en los barrios, el dar una oportunidad distinta de reforzar los estudios, de tener medios a su alcance para hacer sus tareas, para profundizar en los estudios, para leer, porque no siempre podemos comprar un libro. Pero no crear una biblioteca llenada de libros y luego que el comején y la cucaracha se lo coma, sino que sea con personas capacitadas, con personas con esa vocación para ayudar al que vaya a consultar un libro, a sacar un libro, a leer un libro. Y me pregunto cuándo fue el último libro que se compró en la biblioteca municipal, más allá del peruano. ¿Cuándo fue el último libro que se compró, no? Entonces, esta sería una propuesta para los candidatos, para quien llegue al gobierno municipal, de fomentar las bibliotecas con libros de calidad, los libros de siempre y los nuevos libros, pero de calidad, no en el papel, sino en el tipo de lectura. Y este video pues también se lo dedico en un sentido muy distinto a mis amiguitos, María, Bruno, Enzo, María Alessandra y todo ese grupo de amigos, para que sigan con esa inquietud de los libros. Está con nosotros la doctora María Elena Segarra Saavedra, psiquiatra, que trabaja en salud mental del Ministerio de Salud. Aparte hay que hacer propaganda, tiene su consultorio particular. Y queremos hablar un poco sobre el tema de salud mental en general y con algunas particularidades o en algunos campos muy concretos. Doctora, buenos días y muchísimas gracias. Gracias, padre, por la invitación. ¿Qué es la psiquiatría? Bueno, la psiquiatría, buenos días con todos también. La psiquiatría es una rama de la medicina que se enfoca en el estudio de la mente, ¿no? Desde la parte funcional. Nosotros abordamos problemas que afectan la salud mental en general, ¿no? Problemas que afectan el comportamiento y la conducta humana. Entonces, va dirigido específicamente, ¿no?, a tratar no solamente la promoción, la prevención, sino también la rehabilitación de los trastornos mentales. Desde esa definición podemos decir que la mente es el centro del cuerpo, de la persona. Como dice el post de la Organización Mundial de la Salud, no hay salud si no tenemos salud mental. Entonces la situación es grave.
Diferencia entre psiquiatría y psicología. La psicología estudia la conducta y el comportamiento humano, ¿no? Y también desde las capacidades que ellos tienen, las capacidades formativas que tienen, hacen un abordaje. La psiquiatría estudia la mente funcionalmente, la conducta, y también nosotros los psiquiatras somos médicos, ¿no? Indicamos tratamientos para las patologías que requieren, pues, ¿no? En este caso, consumir lo que nosotros llamamos psicotrópicos, que son los medicamentos utilizados por los psiquiatras. ¿Qué es salud mental? La salud mental es un estado de equilibrio, ¿no? Biológico, social, físico. La salud mental involucra todo, absolutamente todo. Entonces, mientras el equilibrio esté dado, yo soy capaz de gozar de una emoción adecuada que me permita funcionar adecuadamente en la sociedad. Eso es salud mental. ¿Cuál es la situación de la salud mental en Perú? Bueno, la situación es bastante alarmante, ¿no? Alarmante en el sentido de que en el Perú carecemos, o hay una carencia de profesionales en salud mental en general, ¿no? Llámese profesionales del rubro de psicología como profesionales de psiquiatría. Si bien es cierto, en el área de salud mental no solamente estamos los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? También tenemos otro tipo de profesionales que contribuyen de forma importante a que la salud mental se mantenga, ¿no? Entre ellos estamos hablando, por ejemplo, de los terapeutas, ¿no? De ocupacionales, los terapeutas del lenguaje, los trabajadores sociales, los licenciados en enfermería con formación en salud mental, ¿no? Sin embargo, pese a ello, ¿no? Los que nos dedicamos a la salud mental somos personas en número insuficientes para la problemática que el Perú presenta, ¿no? Tengamos en cuenta que los estudios dicen, en estos últimos estudios que se han realizado hace un año aproximadamente, la tercera causa de enfermedad en el Perú es un problema de salud mental, ¿no? A raíz de eso, el Estado, ¿no? Lo que hace es aperturar los centros de salud mental comunitario, teniendo en cuenta que el primer nivel de atención, ¿no? Es el nivel a donde la población más acude, más que al segundo nivel, me refiero a los hospitales, y el acceso al tercer y cuarto nivel, que son las instituciones más especializadas, pues solamente son casos específicos. Entonces, a raíz de eso, se implementa el Centro de Salud Mental Comunitario, que es un establecimiento de primer nivel, en el primer nivel de atención, pero especializado. ¿Enfermedades mentales o personas con enfermedades mentales? ¿Cuál es lo correcto? En realidad, le llamamos trastornos mentales, ¿no? Trastornos mentales. Personas que padecen trastornos mentales, ¿no? Estos trastornos son capaces de limitar a la persona en cualquier área de su vida, si no es en todas las áreas de su vida. Pueden limitarlas en el área laboral, en el área familiar, en el área social, ¿no? Entre otros. Y cuando los trastornos son severos y crónicos, lastimosamente la afectación es total. ¿Y cuáles son las causas de las enfermedades mentales? ¿Por qué? Existen múltiples trastornos mentales y las causas son multifactoriales. No es que una causa determina necesariamente la aparición de un trastorno mental. No. Existen factores genéticos, existen factores externos, ambientales, ¿no? Existen también los factores de convivencia familiar, ¿no? Que finalmente son como una gotita que va llenando el vaso, hasta que la persona pues ya no es capaz por sí misma, ¿no? De resolver el conflicto o problema emocional o mental que pueda tener, ¿no? Porque hasta cierto punto es como que dicen, yo hasta acá puedo, pero luego ya no,
Y es un problema que va en creciente, no suele resolverse con facilidad, al menos no en la mayoría, y necesitan pues un abordaje, un apoyo por parte de los profesionales de salud mental, ¿no? En el Perú se dice que 2 de cada 10 personas padecen trastornos mentales, ¿no? Y de estas, el 80% no recibe tratamiento oportuno. ¿A qué nos referimos? ¿A qué me refiero con oportuno? Cuando más temprano se detecte un problema, el tratamiento es mucho más sencillo. Sin embargo, al no tener un abordaje oportuno, este problema tiende a cronificarse. Por lo tanto, el tratamiento suele extenderse y esto implica que la persona se vea mellada por mucho tiempo. Es más, hay personas que tienen problemas y tanto las personas como los familiares no identifican el problema, y eso es algo pues sumamente preocupante, porque eso conlleva a la cronicidad, no solamente ya de la persona que está padeciendo el trastorno, sino también de la familia que se acostumbra a vivir con esta persona con este problema mental. ¿Y cómo se detecta? ¿Cómo se puede detectar? Socializando los diferentes tipos de problemas o los diferentes tipos de trastornos, porque no solamente es un solo problema, un solo trastorno. O sea, acá hablamos de múltiples problemas que pueden afectar la mente. Por ejemplo, un síndrome psicótico, una persona que tal vez escucha voces, una persona que tal vez tiene un pensamiento diferente al de la mayoría, ¿no? O tal vez se ve afectado el estado de ánimo, ¿no? A través de una depresión. La persona puede presentar también síntomas ansiosos, puede haber trastornos bipolares, trastornos de conducta, problemas de pareja, problemas familiares, violencia. O sea, en realidad el campo de la salud mental es muy amplio, muy amplio. Estamos hablando también de un tema bien importante y que lastimosamente en nuestra sociedad se ha normalizado, como es el consumo de las sustancias psicoactivas. Especialmente estamos hablando del consumo del tabaco y del consumo de alcohol, que son sustancias psicoactivas lícitas que se pueden comercializar. Sin embargo, pueden producir serios daños en la salud mental. Las causas de los trastornos mayormente son de la misma persona o factores externos. Va a depender de la carga genética, si queremos decir de la misma persona, ¿no? O sea, qué sé yo, un familiar, hablemos en este caso de una esquizofrenia, ¿no? Puede que una persona tenga familiares, ¿no? Que tienen esta enfermedad, o pueden tener una enfermedad, un gen relacionado a, ¿no? Entonces, el hecho que yo tenga el gen de la esquizofrenia, en realidad no es un solo gen, o sea, aproximadamente 2000 genes están involucrados en la aparición de la esquizofrenia. Una golondrina no hace el verano, tiene que haber otras causas que finalmente terminen desencadenando estas condiciones, ¿no? Uno de ellos es el nivel socioeconómico, la pobreza, las condiciones familiares, ¿no? Que finalmente van ocasionando una situación estresante, y existiendo ya una condición para la aparición, es como un detonante, termina apareciendo o termina desarrollándose este trastorno en la persona. No todas las personas que tienen el gen de la esquizofrenia terminan desarrollando o terminan, mostrando características esquizofrénicas, ¿no? Hay aparte otros factores que contribuyen a la aparición de esta. Ya. Cuando está la parte genética al interior de la persona. Claro. Pero hay muchos factores externos. Así es. El tratamiento, cuando a una persona se le detecta trastornos mentales y accede a la salud mental, ¿el tratamiento en qué se enfoca? El tratamiento es integral. El tratamiento no solamente es calmar los síntomas, ¿no? Generalmente en la esquizofrenia, ¿no? En todos, el tratamiento es psicofarmacológico,
es con medicamentos para calmar los síntomas llamativos de la esquizofrenia, como por ejemplo el escuchar voces, el tener pensamientos extraños, el que una persona se vuelva, qué sé yo, agresiva, entre otras cosas. Sin embargo, no termina ahí, hay que hacer también un abordaje psicoterapéutico, ¿no? Hay que rehabilitar a la persona, porque la esquizofrenia es un trastorno mental crónico severo, muy discapacitante. Todo puede funcionar bien, pero si mi mente no funciona bien, la persona no puede trabajar, la persona no puede formar una familia, y si tiene una familia, es una familia enferma, es una familia que sufre mucho, porque al ser una enfermedad crónica, no solamente la persona carga con la enfermedad, sino también se vuelve no solamente una carga familiar, se vuelve una carga social, y al ser una carga social, estamos hablando de mucho dinero de por medio. Entonces, el tema es cuanto más precozmente se aborden, no solamente este problema de la esquizofrenia, sino los problemas en general, la respuesta es mucho mejor y el costo del tratamiento disminuye. ¿La pandemia ha hecho aumentar las enfermedades mentales, los trastornos? Claro que sí, a raíz de la pandemia ha sido un detonante para que muchos trastornos mentales salgan a flote, y muchos trastornos mentales o muchas personas que no presentaban ningún problema en la salud mental terminen desarrollándolo, ¿no? En estos años ya, ¿no?, desde la aparición de la pandemia, se ha atendido muchos casos de ansiedad, de depresión, de trastorno de estrés postraumático a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, inclusive a 2 años ya, si bien es cierto, hay muchos casos que han mejorado, todavía hay personas que siguen llegando con secuelas emocionales a raíz de la pandemia. Suicidios. ¿Por qué los suicidios? Los suicidios también son multifactoriales, ¿no? No todas las personas que terminan lamentablemente acabando con su vida comparten la misma causa. Sin embargo, en estadísticas, la primera causa de suicidio pues es la depresión, ¿no? La depresión, siendo la depresión bipolar la primera, la que ocupa la corona. Pero también hay otras, ¿no?, como es el consumo de sustancias, los problemas conductuales, los problemas familiares. No todos los suicidios se planifican, algunos suicidios son impulsivos, ¿no? Por ejemplo, una persona tiene un problema, digamos, con su pareja, se molestan, discuten, pero como hay un problema que no identificó, que es el pobre control de impulsos, va y sin planificar atenta contra su vida, muchas veces logrando el objetivo. Hay otras personas, y ahí entran generalmente las personas depresivas, que están cansadas de vivir, ¿no? O sea, no encuentran sentido a la vida, no son felices. Entonces, el pensamiento suicida siempre está rodeándolos, y generalmente son ellos los que planifican el quitarse la vida. En este programa que estamos nació desde la cárcel, porque es la realidad que hay personas encarceladas. El INPE a nivel institucional tiene un sistema de información o de estadística muy bueno, y entre los muchos datos que da que ha aumentado en los últimos años también entre las personas encarceladas, personas con enfermedades mentales. ¿El encarcelamiento es causa de enfermedad mental, de trastorno? Se ha relacionado, ¿no?, o se ha detectado dentro de los encarcelamientos trastornos ansiosos, trastornos depresivos, trastornos de adaptación. O sea, hay que recordar que el encarcelamiento es un estado de confinamiento en donde la persona pierde la libertad, ¿no? Entonces, hay condiciones en las cuales, ¿no?, las cuales ven o son factores para finalmente detonar una enfermedad mental o un trastorno mental, ¿no? Por ejemplo, el hecho de no tener privacidad, de compartir ambientes, que los ambientes sean pequeños, ¿no? Entonces, muchas personas
que están confinadas o privadas de su libertad, no tienen el suficiente afronte emocional y empiezan a presentar problemas, ¿no? Entonces, lo que se ha detectado, como le digo, principalmente, si no tenía un problema previo de salud mental, ¿no?, son depresiones, ansiedades, ataques de pánico, ¿no? Y también muchas personas, es un grupo ya un poquito más pequeño, se psicotizan, ¿no? Hacen síntomas psicóticos en prisión. Si el hecho solo de estar en prisión determina eso sería un motivo de estudio. O sea, no se ha estudiado si el hecho de estar encarcelado de por sí es una causa suficiente y necesaria para desarrollar un trastorno. Es posible que ya la persona haya tenido otras cosas. Y como le mencioné anteriormente, el confinamiento, el encarcelamiento es un detonante para la aparición de los problemas de salud mental, ¿no? ¿Se puede prevenir que las personas encarceladas tengan alguna enfermedad mental? Sí, se podría, siempre y cuando existiera cantidad suficiente de profesionales de salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque se identificaría oportunamente. No todas las personas, no todos están capacitados para identificar problemas mentales sutiles. Algunos pueden pasar desapercibidos y también la misma situación o la misma condición de las cárceles en el Perú hace que no todos los internos lo verbalicen. Muchas veces los profesionales sanitarios que trabajan en las cárceles refieren, ¿no? Perdón, yo me enteré porque el compañero de celda me dijo que llora en las noches, me dijo que no duerme, me dijo que habla solo, que se ríe solo. Entonces, acá hay un problema básicamente de hacer una sensibilización. Lastimosamente, en el Perú, el penal de Lurigancho es el único que cuenta con psiquiatras, ¿no? El resto de penales no cuentan. Entonces, esto limita mucho, porque no solamente es recuperar a la persona que está en el penal para que trabaje o para que se reinserte en la sociedad. El reinsertarse en la sociedad involucra muchos aspectos. Para que una persona se reinserte en la sociedad implica que tiene que estar mentalmente sano. Si no, no hay una reinserción verídica. Creo que es uno de los puntos claves que no tiene claro Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia por medio del INPE y no sé, bueno, Ministerio de Educación por la parte que también tiene, ¿no? Una persona sana. Por eso, si a una persona encarcelada se le detecta una enfermedad mental, llega a su salida, ¿habría como una acción automática de superación de esa situación mental? Eso es algo que particularmente lo dudo, pero nada está escrito sobre piedra, es algo que no sabemos. No hay estudios al respecto, al menos en poblaciones que hayan salido de la cárcel, que hayan presentado trastornos o que al menos se hayan identificado, ¿no? Y de pronto hayan regresado a la situación, a un estado de vida, pues, en donde no tienen problemas. Es bien poco probable porque la mayoría de personas que ingresan a las cárceles tienen relaciones o se relacionan o se relacionaron en algún momento, por ejemplo, ¿no?, con el consumo de sustancias psicoactivas. No salen y el consumo de sustancias psicoactivas es un problema fuerte de la salud mental. O sea, es un trastorno que necesita un abordaje integral. Y si no se abordó oportunamente, entonces, ¿qué mejoría puede existir? Simplemente está privado y cuando sale, pues lo más probable es que salga a consumir, ¿no? Que salga a seguir realizando actos delictivos. ¿Por qué? Porque son personas que tienen trastornos de personalidad,
son personas que no funcionan adecuadamente en un medio. Por lo tanto, si ellos no llevaron un tratamiento y no recibieron una rehabilitación en el tema mental, va a ser poco probable que mejoren. A partir del lunes se le va a aumentar el trabajo, porque una de las causas es la droga y el alcohol, y mañana Día del Padre. Hay personas conocedoras del mundo carcelario que lo tienen muy estudiado, que dicen, después de 10 años de cárcel, el encarcelamiento como que no hace nada más a la persona encarcelada. A partir de 10 años ya no hace nada. En cuanto a la transformación, a la posible resocialización, ¿cuál es su parecer? Mire, yo creo que si desde un primer momento no hacemos nada con la persona que está encarcelada, no solamente va a ser que no va a haber ningún efecto a los 10 años, o sea, no va a haber ningún efecto desde que ingresó, simplemente la persona va a estar limitada de la libertad, cumpliendo una condena, pero presentando el mismo problema por el cual ingresó o que originó el ingreso a un establecimiento penitenciario. Entonces, la rehabilitación y la recuperación es integral, ¿no? Sería importante tal vez que el INPE, el Ministerio de Salud, ¿no? Asuman un rol mayor, ¿no? El Colegio Médico siempre está luchando, digámoslo de esa forma, para el incremento de plazas para profesionales de psiquiatría. En el Perú somos más de 30 millones de peruanos y hasta el año pasado somos 1080 profesionales psiquiatras acá en el Perú, ¿no? Entonces, de esos 1080 registrados como subespecialistas en niños hay 40 y 5 están registrados como subespecialistas en adicciones. O sea, imagínense la cantidad de personas que necesitan de los profesionales psiquiatras y pues no se carece. Y otra problemática es que la mayoría de colegas psiquiatras se concentra en la capital o en las capitales de los departamentos pues más cercanos a Lima. Inclusive, hablando nomás acá en Loreto hay 5 psiquiatras o 6 psiquiatras, de los cuales 5 están en Iquitos y solo yo estoy en Yurimaguas. Y el resto de provincias pues no tiene psiquiatra. Entonces es un problema serio, porque si bien es cierto, los profesionales de psicología ponen todo, pero no es suficiente, porque ellos no pueden dar el tratamiento, ¿no? Entonces farmacológico me refiero. Entonces es un tema pues bastante complicado, la falta de profesionales en salud mental. El encarcelamiento afecta a toda persona encarcelada. Así es. Pero, ¿hay alguna afectación particular a las mujeres encarceladas? En realidad sí. Mire, sucede que las mujeres tienden a presentar, encarceladas o no encarceladas, mayor riesgo de depresión. Y el encarcelamiento contribuye, o sea, es una causa más, aparte de las que ya tenían, para que estos estados depresivos incrementen. Más aún si las mujeres tienen hijos pequeños, ¿no? Entonces, es un tema, ¿no? Bastante complejo que debería abordarse desde que la persona pisa un penal. Entonces, hacer una evaluación integral, hacer una evaluación sociofamiliar y definir, hacer un diagnóstico situacional de la persona y ver qué aspectos prioritarios voy a trabajar con él o con ella. Lo que el encarcelamiento afecta a una persona, particularmente a las mujeres, que como madre, sus hijos, lo que afecta sin llegar a una situación más grave, una vez que salen, se incorporan a la vida cotidiana,
¿Se puede detectar que tienen esa afectación o no se nota? En realidad sí. Las mujeres, a diferencia de los varones, tienen mucha mayor facilidad para la comunicación, ¿no? Es más, en todos los establecimientos, la mayor población, en todos los establecimientos de salud me refiero, la mayor población son mujeres, ¿no? Y tienen mayor facilidad para comunicar sus emociones. Entonces, salir es un tiempo que puede ser corto, que puede ser largo, finalmente, sin estar en el medio habitual, digámoslo, en el núcleo familiar, y especialmente si tienen hijos, ¿no? Entonces, salir es como que, ¿de qué me perdí todo este tiempo? ¿Y de qué forma yo empiezo a afrontar eso? Entonces, muchas personas ya no encuentran motivo o se dieron cuenta, por ejemplo, que los hijos crecieron, quieren recuperar un tiempo, ¿no? Y resulta que los hijos ya no quieren, no porque no tengan ese afecto hacia la familia, sino porque ya fueron fase a fase evolucionando como seres humanos. Entonces un adolescente ya no va a querer hacer cosas que hace un niño, ¿no? Entonces son temas que se debería ir trabajando poco a poco. Entramos en un punto fuerte y socialmente muy discutido. En la cárcel hay personas acusadas de violación, ciertas, falsas. Persona acusada de violación porque han tenido relación con una supuesta enamorada que era menor, ha habido un supuesto consentimiento. No nos fijamos en esto. Hay personas, varones, que han violado a niñitas. ¿Por qué un varón viola a menores? Mire, en realidad no hay una causa que diga esta persona lo ha hecho por tal razón. Nosotros somos producto de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, de todo lo que me ha pasado, de todo lo que yo he aprendido, de todo lo que conozco. La mayoría de las personas, o al menos que realizan actos delictivos, tienen un historial previo antes de que finalmente terminen privados de su libertad. ¿A qué me refiero? Conductas disociales, ¿no? Conductas que no se ajustan a las reglas de la sociedad, problemas familiares, hogares disfuncionales, ¿no? Abandono. Muchos violadores han sido también violentados en algún momento de su vida. ¿Se repite? No necesariamente en todos, pero hay un buen grupo, ¿no? Entonces, hay otras personas que aparentemente tienen un historial limpio. ¿Qué motivó a que de pronto realizara este acto delictivo? Eso es algo que la misma persona tendría que decirnos. ¿Qué pasó en ese momento? O tal vez ya presentaba problemas que nadie identificó, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo, pero se aborda de forma individual, ¿no? Porque cada persona tiene una historia diferente, tienen razones socialmente no justificadas, pero lo hacen. Entonces, el conocer nos permite a nosotros, los profesionales de salud mental, abordar adecuadamente este problema de forma individual. Varón, con pareja, con hijos, ¿por qué viola? Realmente tendría que decir la persona, o sea, tendría que contarnos, ¿no?, la persona que lo hace. Sin embargo, como le mencioné, pocos estudios, porque hay poquísimos estudios, es más, son reportes de casos, ¿no?, en donde se basan en la explicación que podría dar la persona, ¿no? Y ahí dicen que la vida, antes de que forme su vida familiar, ya tenía un historial de abuso. Entonces, lastimosamente, no solamente en el caso del abuso, ¿no? O sea, hay muchos problemas que si yo
los vivencio en mi niñez, es bastante probable que yo los reproduzca en mi vida adulta. ¿Por qué? Porque finalmente, si el abuso ha sido reiterativo, ¿no? La persona normaliza el abuso, ¿no? Si el abuso sea repetitivo o no lo sea, pero fue como lo es en la mayoría de los casos, un impacto negativo tremendo en la vida de la gente, entonces termina provocando un trastorno en la persona. Retuerzo la pregunta. ¿Por qué violar a una hija? ¿Qué le puede llevar a un padre a violar a su propia hija? De verdad que créame, padre, que es una pregunta que nosotros nos hacemos. O sea, ¿qué pasó en ese momento? ¿No? ¿Qué sucedió? Yo cuando estuve en Lima, ¿no? Tuve la experiencia de entrevistar a una persona X, ¿no? Y mencionaba, al menos en su caso, que escuchaba voces, ¿no? O sea, tenía síntomas psicóticos. Aparentemente estaba fuera de su juicio, ¿no? Son múltiples cosas, múltiples problemas tristes y lamentables, ¿no? Que terminan marcando la vida de seres inocentes. Al decir usted antes que la persona que ha violado tendría que decir por qué, yo solo he escuchado a una persona que violó a una niñita, bien pequeñita, y espontáneamente me dijo, sin yo preguntar por qué no entro en el caso, el demonio se me metió dentro. Bueno, en realidad es un tema, es una frase bastante común, ¿no? Que nosotros escuchamos, pero ¿qué significa para esa persona el demonio se metió dentro? ¿Tiene el mismo significado que para la otra persona? ¿Tiene el mismo significado que para una tercera persona? Entonces, acá el tema es tratar de definir y especificar. Es como, por ejemplo, yo digo, ¿cómo estás? Bien, pero tal vez lo que signifique bien para mí no signifique bien para la otra persona. O sea, hay que tratar de desglosar eso. ¿Se puede prevenir? Con todos estos datos que ha dado de por qué la violación, posibles causas, personas que han sido violadas, posiblemente repita, ¿se puede prevenir? Yo creo que se puede disminuir mucho los casos de violencia en todos los aspectos. Y la forma de prevenir, ¿no? Es socializando, identificando el maltrato. O sea, ¿a qué me refiero? Maltrato no solamente es violentar sexualmente a una persona. Maltrato es el abandono. Maltrato es los insultos. Maltrato es la indiferencia. Entonces, cuando yo identifico el maltrato, digo, bueno, esto es algo que yo no merezco. O sea, ¿por qué tengo yo que ser maltratada o violentada en cualquiera de sus formas? Entonces, hay una estrategia del Estado justamente para frenar el maltrato en general, la violencia en general, ¿no? Y se han creado específicamente ya más en el caso de las mujeres, ¿no? A raíz de los feminicidios, de las violaciones en niñas, ¿no? Inclusive de los niñitos, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer o la línea 100, ¿no? Que es totalmente gratuita. Entonces, ¿para qué? Para reportar y finalmente recibir orientación sobre qué es lo que tengo que hacer según mi caso específico. Entonces, el tema acá es, nosotros no podemos permitir que nadie, absolutamente nadie, nos maltrate. Nosotros no hemos venido al mundo a ser maltratados. Nosotros hemos venido al mundo a ser felices. Si eso no se ajusta a lo que yo quiero, me siento, al menos eso es lo que debería de hacer, y trato de identificar qué es lo que está limitando mi felicidad. ¿Qué es lo que de pronto está sucediendo a mi alrededor que está impidiendo que yo tenga esta emoción que debería siempre estar presente en las personas? Claro, hay una responsabilidad social y sobre todo del Estado. Así es. En el tema de personas que han violado a menores,
El Estado, desde el Gobierno, con todos sus ministerios, Educación, Salud, Justicia, etcétera, hasta ahora parece que la única, no solución, sino remedio, hago una pequeña diferencia, a las violaciones menores es el encarcelamiento, pero en la calle continúan. Penas más altas, más años de cárcel, más dureza, pero la calle continúa, es un caño que nunca se cierra. Así es. Mire, muchas de las violaciones han ocurrido en estados de intoxicación. Intoxicación por sustancias, llámese alcohol, intoxicación por sustancias, llámese marihuana, pasta, cocaína. O sea, no solamente es, la violación es el producto de una serie de cosas que precedieron a que se dé esta situación. Entonces, tal vez es una persona que siempre ha estado consumiendo sustancias y en la intoxicación se altera el juicio y termina haciendo cosas que quizá fuera de la intoxicación no lo haría. Entonces, la prevención es promocionar la salud, no solamente la salud física, sino también la salud mental. Leí un personaje, no recuerdo el nombre, que tendremos progreso o desarrollo cuando mi hijo esté jugando en la plaza, en el parque, y yo pueda sentirme tranquilo de que no le va a pasar nada. Tenemos la línea 100, el Centro de Emergencia Mujer y otros. Cuando alguien llega ahí es porque ya ha sido víctima, en cualquier sentido. La cosa es cómo trabajar para que no lleguen a ser víctimas. La presencia del Estado en sus instituciones, y pensemos en Yirimagua, nosotros vivimos en la villa universitaria. Poquito más allá está la vía. Ahí no hay presencia del Estado. Ahí hay un montón de niños que tienen derecho a jugar en la calle, a ser respetados. Lamentablemente, las condiciones sociales, humanas y del Estado no le dan esa oportunidad. Posibles víctimas mañana de ser víctimas o victimarios. Así es. Así es. Ese es un tema, como le decía, es bastante complejo, ¿no? Sin embargo, nosotros, cuando hay ausencia del Estado, también podemos organizarnos. En otros lados existen, por ejemplo, las juntas vecinales. Las juntas vecinales que no solamente se dedican a mantener la zona bonita, limpia, sino se cuidan entre ellos, ¿no? Por eso es una junta que finalmente tiene un presidente, una secretaria, qué sé yo. O sea, no todo el trabajo le corresponde al Estado, también a nosotros. Si todos ponemos un granito de arena para mejorar las cosas, ¿no? Si yo, digámoslo, tengo en mi vecindario alguien que vende sustancias, pues debería reportarlo, porque finalmente está atrayendo gente de mal vivir, gente que podría intoxicarse ahí. Tengo niños al costado, no solamente niños, puede ser cualquier persona, porque las personas pueden ser vulneradas en cualquier etapa de su vida. Entonces, el tema acá es, si hay sitios, por ejemplo, bares, digámoslo, es bien peligroso. O sea, ¿con qué confianza va a salir mi hijo o mi hija a jugar si hay un bar con mucha gente intoxicada por alcohol? Hay. ¿Y cuando la venta de droga es en las puertas de los colegios? Eso es un tema que hay que seguir trabajando con los colegios. O sea, yo creo que los colegios sí lo vienen trabajando, pero es insuficiente. Es insuficiente por el conocimiento, ¿no? Se realizan charlas de sensibilización a los estudiantes, pero también hay que tener en cuenta que los papás debemos ser los que mejor conocemos a nuestros hijos. Debería ser así, o al menos deberíamos identificar algún cambio que está generando el consumo de sustancias. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los padres se enteran después de 3, 4 años aproximadamente de iniciado el consumo. Entonces, el tema acá es, ya, consumió, pero ¿qué llevó al consumo? ¿Qué refieren los adolescentes? Poca atención de los papás que trabajan mucho, ausencia, ¿no? Juntarse con personas que finalmente consumen, a ver, te invito, ya pues, ¿no? Entonces, enganchan con la droga. Enganchan porque finalmente les agrada y empiezan a perpetuar el consumo.
chicos con bastantes problemas en el hogar que finalmente ven como única salida, ¿no?, equivocada por supuesto, el consumir, porque les aleja temporalmente de los problemas. Entonces, cuando nuevamente se dan cuenta que los problemas siguen ahí, vuelven a recurrir a la sustancia para tratar de tener sensaciones temporalmente placenteras, pero que finalmente están provocando un estado de deterioro en el cerebro, porque toda sustancia psicoactiva marca un camino sin retorno. ¿A qué me refiero? No que la persona no pueda dejar de consumir, no que la persona no pueda rehabilitarse, sino que la persona va a tener que mantenerse toda su vida en estado de alerta para no volver a recaer. Conocí a una persona hace muchos años que era alcohólico, recibió tratamiento, se internó, se rehabilitó, mejoró, trabajó, recuperó a su familia. 8 años después le invitaron un vasito de cerveza, un vasito, y él pensó que ya lo había superado y que era capaz de manejarlo. Ese vasito conllevó a la recaída, o sea, después de 8 años de limpieza, y es empezar de cero. Señores candidatos, atención a personas caídas en la droga o en el alcohol. Necesitan el apoyo del Estado. Necesitan que haya centros donde temporalmente puedan ser atendidos para salir de esto. ¿Lo van a incluir en su programa político o solo obras? Las campanas de la catedral han sonado y no queremos abusar del amigo Alfonso. Le leo un artículo del amigo Eduardo Galeano en el libro Los hijos de los días. Lo titula Daños colaterales. En estos días del año 2010 se supo que son cada vez más los soldados norteamericanos que se suicidan. Los suicidados están siendo casi tantos como los muertos en combate. Para resolver este problema, el Pentágono ha resuelto multiplicar a sus especialistas en salud mental, que integran el sector más promisorio de las Fuerzas Armadas. El mundo se está convirtiendo en un inmenso cuartel, y el inmenso cuartel se está convirtiendo en un manicomio del tamaño del mundo. En ese manicomio, ¿quiénes son los locos? ¿Los soldados que se matan o las guerras que los mandan matar? Muy interesante ese escrito y una triste realidad. Bastantes personas, y no solamente personas que han combatido, ¿no?, en los Estados Unidos, sino en todos lados, tienen un impacto tan negativo a raíz de haber sido partícipes de matanzas que no lo pueden tolerar. Tienen trastornos de estrés postraumáticos terribles. El trastorno de estrés postraumático es vivenciarlo, o sea, constantemente revivir una situación que el cerebro no lo puede tolerar. Entonces la persona entra en una situación de depresión y muchos terminan pues matándose. Nos queda mucho, tengo un interrogatorio grandísimo, pero dentro de ello nos queda un tema. Para ello quiero invitarle más adelantito el tema de los menores, el tema del bullying. Eso será para otro momento. Muchísimas gracias a la doctora Marilena Segarra Saavedra. Trabaja en salud mental, que ahora está cerca de la comisaría, el local, y tiene su consultorio particular en el pasaje Munichi de la Villa Universitaria. Gracias. Agradeciéndole, mañana es Día del Papá, ¿alguna palabra con este evento social? Claro que sí. Bueno, desear un feliz día a todos los padres y recordar que la labor de padre va más allá de las palabras, ¿no? Es un compromiso inmenso con los hijos, ¿no? Recuerden que los hijos no siempre, en la mayoría de los casos, siguen nuestras palabras, sino siguen nuestros ejemplos. Entonces yo les invoco a todos los papás a ser un ejemplo digno a seguir de sus hijos, que cuiden de ellos y que finalmente no los abandonen en ningún aspecto de la vida de los hijos, ¿no? Porque si bien es cierto, hay papás que no viven necesariamente con
con los hijitos, ¿no? Pero eso no significa que tiene que haber una ruptura con ellos, por el contrario, ¿no? Nuestra labor, la labor de papá se va a terminar el día que se vayan del mundo, el día que Dios les llame. Por lo tanto, hay que realizar esa labor, realicen esa labor de la forma más digna posible. O sea, dejen huellas o siembren buenas semillas en sus hijos. Gracias, doctora. Gracias, amigo Alfonso, en la producción de Radio Oriente. Gracias a todos. Y nos despedimos con un vídeo que se titula Quiero ser como mi papá. Simplemente lo ponemos y quien lo vea, que saque el fruto que pueda. Amigo Alfonso, con este vídeo nos despedimos. Quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Sí, sí, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con una escoba y una caña de pescar. Y como él, yo pescaré. Haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, ay, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser papá. Qué lindo sería. Díganles esto. El Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida, la voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima.